Entonces, si vamos a ver el tema de funciones cuadráticas, lo primero que debo de entender es que una función es una representación de un comportamiento. Ese comportamiento puede ser físico, químico, biológico, social, económico, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a ser una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Eso quiere decir que todas las operaciones, todas, van a estar aplicadas a una única variable que se va a llamar variable independiente. Y eso es para obtener un único resultado de la variable dependiente. En otras palabras, una función solamente va a tener dos variables, una donde se aplican todas las operaciones y otra donde se obtienen los resultados. Y eso me va a llevar a una gráfica. Ahora bien, si estoy hablando de funciones cuadráticas, una función cuadrática es precisamente esto, pero donde la operación más importante va a ser un cuadrado. Por lo tanto, yo puedo escribir que tengo una función que depende de la variable independiente, que la voy a llamar x, y que esa se obtiene como una x cuadrada más, vamos a decir aquí un 7x, más, espérenme, más 12. ¿Sale bien? Entonces, eso que está ahí, ¿por qué es una función? Es una función porque es una definición basada en operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que estoy viendo? Estoy viendo un cuadrado, una suma, una multiplicación y otra suma. Ahí se ve la definición. ¿Aplicadas a quién? A una única variable. ¿Cuál es la variable? Pues es la única variable que es la x. Si se dan cuenta, todas las operaciones son sobre la variable x. Por eso, esta se llama variable independiente. Y lo que ustedes van a obtener es un resultado que se llama variable dependiente. Eso es una función. Ahora bien, ¿por qué se escribe así? Se escribe así porque aquí ya estás diciendo que cumple con todo esto. Por eso se utiliza esta manera de escribir. Pero ahora bien, para que ustedes entiendan más esa manera de escribir, esto que quiere decir todo esto que está con palabras, pueden hacer una sustitución para que ustedes lo entiendan más. Y entonces, en lugar de escribir esta simbología, lo que van a escribir es solamente una letra que puede ser la Y. Y entonces escriben Y es x cuadrada más 7x más 12. ¿Sale bien? Entonces, esto se llama álgebra. Pero cuando ustedes saben que esta les está representando un comportamiento físico, químico, biológico, y que además se ven que todas las operaciones están aplicadas solamente en una variable, para obtener un único resultado de esta, entonces lo pueden escribir así. Esta es la manera correcta de escribirlo. Pero en álgebra, para que lo entiendan, lo escribo así. Este símbolo y esta letra es lo mismo. No crean que esto es una multiplicación, porque generalmente piensan que esto es una multiplicación y no, es un símbolo. Completito es un símbolo. Nunca se ve como una f por x. Esto es un símbolo. ¿Y qué quiere decir eso? Se los escribo aquí adelante. F de x quiere decir la ordenada cuando la abscisa es la letra x. Eso quiere decir f de x. Solamente es manera de escribir. Recuerden que cuando lleguen a cuarto semestre van a ver muchas funciones y en cuarto semestre van a ver la definición de una función. Generalmente los maestros dicen, una función es una relación entre dos variables. Sí, ¿y qué es una relación? ¿Sí se dan cuenta que ustedes y yo tenemos una relación de maestro y alumno? Entonces, solamente porque tenemos una relación ya es una función. Pues no. Ustedes y sus papás tienen una relación de padre e hija, pero no por esa relación ya son función. Nada que ver. Por eso a veces los matemáticos tenemos la mala costumbre de repetir lo que dicen los otros sin fijarnos de dónde proviene. Entonces tengan mucho cuidado porque generalmente les van a decir eso. Una función es una relación entre un conjunto A y un conjunto B de tal manera que cada elemento del conjunto A le pertenece al conjunto B.
Y luego ponen, aquí tienen la letra A que le corresponde a una estrellita, una letra B que le corresponde a un rectángulo, una letra C que le corresponde a un círculo. Eso no es una función. Ahí viene la importancia del lenguaje español. Bueno, ya que les expliqué por qué eso que dice no es función, vamos a la parte importante. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para graficar? Esa es la parte importante que vamos a ver ahorita. Yo les voy a decir es una función. ¿Qué quiere decir que es una función? Que es una representación de un fenómeno y que cumple con que todas las operaciones están en una variable. Pero ustedes la van a tener que graficar. ¿Cómo la van a graficar? Lo primero que van a hacer es igualar a 0. Ok, si ustedes igualan a 0, les va a quedar x cuadrada más 7x más 12 igual con 0. Una vez que ya igualaron, lo que tienen que hacer es factorizar. Pero factorizar ya lo saben hacer porque ya conocen los 7 métodos, porque ya les enseñé los 7 métodos. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que en esa factorización va a ser de la forma x cuadrada más bx más c. Y saben que la forma de factorizar, cuando utilizan esa forma, es calcular la raíz cuadrada del primero. Por lo tanto, aquí les da una x, y aquí les da una x. Después de calcular la raíz cuadrada del primero, lo que deben de hacer es considerar el signo del término lineal, que lo escriben como operación del primer binomio, y posteriormente van a multiplicar el signo del término lineal por el signo del término independiente, y eso va a ser la operación del segundo binomio. Y entonces deben de calcular los números que multiplicados me dan 12. Y los números que multiplicados me dan 12 es el 1 por el 12, es el 2 por el 6 y es el 3 por el 4. Y entonces necesitan decidir cuál de estas tres parejas cumple con que sea 7. Entonces la primera pareja es 12 y 1. Si se dan cuenta, la suma es 13. No me sirve. La segunda pareja es 6 y 2. Si sustituyo aquí 6 y 2, la suma me da 8. Tampoco me sirve. La tercera pareja, recuerden que siempre el grande se escribe primero. La tercera pareja es 4 y 3. Y si ustedes se dan cuenta, ya me da 7. Eso quiere decir que esa es la factorización. Ya hice la factorización. ¿Cómo le hago para graficar una función? Yo les voy a dar la función. Ya que yo les dé la función, lo único que tienen que hacer es cambiar la letra y luego tienen que igualar a 0. Ya que igualaron a 0, factorizan, y ya que factorizaron, lo que debo de hacer es satisfacer la ecuación. Y para satisfacer la ecuación sabemos que se hace a través de operaciones inversas. Por lo tanto, yo les había enseñado que el primer resultado es la operación inversa a la suma. La operación inversa es una resta. La operación inversa a la suma, la operación inversa es una resta. Yo les había enseñado eso. Pero ahora ya no puedo decir que es x1 y que es x2. ¿Por qué? Porque lo voy a graficar. Y si lo voy a graficar, ya no puedo hablar del primer resultado y del segundo resultado. Ahora tengo que hablar del primer punto y del segundo punto. Y en geometría euclidiana les enseñaron que todos los puntos se representan con letras mayúsculas. Por lo tanto, esta va a ser la abscisa de la A y esta va a ser la abscisa de la B. No estoy obteniendo resultados, estoy obteniendo una coordenada. Recuerden que la coordenada está formada de una pareja. ¿Cuál es esa pareja? El primer número de esa pareja es el -4. ¿Cuál es la coordenada de la otra pareja? La otra pareja tiene por... disculpen. Aquí sí, es menos. La primera pareja, perdón, el primer elemento de la pareja es el -3. Y eso se puede representar en un plano cartesiano. Lo único que me falta es que ustedes me digan cuánto vale la ordenada. ¿Alguien sabe cuánto vale la ordenada y por qué? Les explico. A mí me falta la ordenada y me falta la ordenada.
Pero si ustedes se acuerdan, desde el principio yo les dije, este se llama variable independiente y esa variable independiente se va a graficar en las abscisas. Y la abscisa quiere decir horizontal, horizontal. Y entonces, cuando yo les dije que esta era la variable dependiente, esa variable dependiente la van a conocer ustedes como ordenada. Y esa ordenada se va a graficar en la vertical. Por lo tanto, cuando yo les mencioné que deben de igualar a 0, lo que estoy haciendo, esto que quiere decir igualar a 0, quiere decir la ordenada vale 0. Por lo tanto, como yo les dije desde el principio que la ordenada vale 0, entonces estas dos coordenadas tienen una ordenada que vale 0. Conclusión. En su gráfica van a tener, en su gráfica van a tener un eje de las ordenadas, van a tener un eje de las abscisas. El primer punto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí está el punto A. Ya lo estoy ubicando al punto A. El otro punto es menos 3,4, perdón, menos 3,0. Ahí está el punto B. Acuérdense que no se llama punto 1, porque luego les dicen punto 1 y punto 2. No, naranjas. No se llama punto 1 y punto 2 porque geometría euclidiana me dice que todos los puntos son letras mayúsculas. No puedo nombrarlo como punto 1 y punto 2. Debe ser punto A, perdón, debe de ser A y B, ni siquiera mencionándolo de punto. Y entonces quiere decir que aquí va a haber una gráfica. Esa gráfica puede ser esta que estoy dibujando, pero también puede ser esta que estoy dibujando. Hay esas dos opciones. ¿Por qué? Pues porque al ser cuadrática, la gráfica va a tener una curva. ¿Sí se dan cuenta que nada más hay una curva? Por eso yo sé que es una o que es la otra. Y entonces, para poder asegurar si es la verde o si es la azul, lo que ustedes van a hacer es sugerir una abscisa. Les recuerdo, en el eje horizontal se grafican las abscisas y en el eje vertical se grafican las ordenadas. La abscisa es la horizontal y la ordenada es la vertical. Por lo tanto, si ustedes van a sugerir una abscisa, sugiéranme por favor una abscisa que sea muy fácil. Si yo sugiero una abscisa, la abscisa más fácil que hay es 0. Obviamente también hay otra fácil que es 1. Esas dos son fáciles, pero la más fácil es 0. ¿Qué van a hacer con esa abscisa? Esa abscisa que ustedes van a sugerir, la van a sustituir. ¿Dónde la van a sustituir? La van a sustituir en una que se llama función primitiva. ¿Cuál es la función primitiva? La función primitiva es la primera. Por eso se llama primitiva, no porque sea alguien que no tiene educación o que se viste con pieles, ¿no? O sea, primitivo quiere decir la primera. Por lo tanto, si ustedes observan, de todo lo que tengo aquí, la función primitiva es esta. ¿Sale bien? Pero esta función primitiva, si ustedes se dan cuenta, es esta. Las dos son iguales. Esa se llama función primitiva. Por lo tanto, si sustituyen la función primitiva, les va a quedar que la y se calcula como un 0 al cuadrado más 7 por 0 más 12. ¿Y esto cuánto les da de resultado nada más de verse? Entonces, haciendo cálculos mentales, 0 al cuadrado me da 0, 7 por 0 me da 0, y entonces nada más me queda 12. Eso quiere decir que ustedes lo que acaban de obtener es otro punto. Y ese otro punto, vamos a llamarle punto C, tiene una coordenada que es 0 en la abscisa y es 12 en la ordenada. Entonces, díganme ustedes, por traspolación, ¿qué quiere decir traspolación? Ve más allá de lo que tienes. ¿Qué quiere decir interpolación? Ve la parte interna. Transpolación es ver más allá, interpolación es ver adentro.
Díganme, por traspolación, si ustedes saben que la curva debe de pasar por este punto, ¿a cuál pertenece ese punto? 16. Dime 16. A la verde. Entonces, nada más de verse, si tiene que ser un punto 0,12, pues ya saben que 0 está aquí, y esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Obviamente estoy cambiando la escala, pero lo importante es que se den cuenta que la gráfica es precisamente el azul, porque está pasando por ese punto C, que es de coordenada 0,12. Entonces, con eso, yo ya puedo borrar la verde y decir que la gráfica de la función es esta que dibujé primero en color azul. ¿Sale bien? ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que debo de hacer es, nuevamente, la función, cambio la f de x por una y ya que hice el cambio, entonces igualo a 0, factorizo, satisfago la ecuación y sustituyo en la primitiva. Y ya, como me estoy igualando a 0, pues ya sé que la ordenada vale 0, y de ahí se obtienen el punto A y el punto B. Ese punto A y ese punto B, posteriormente, cuando sean más grandes en la ciencia, les van a decir que este punto A y este punto B reciben el nombre de ceros de la función. Y los ceros de la función resulta que luego los van a utilizar para muchas cosas. En electrónica, electricidad, medicina, se utiliza un montón los ceros de la función. En su momento se lo van a explicar. ¿Qué debo de hacer para graficar? Obtén los ceros de la función, sugiere una abscisa, con eso obtienes la ordenada y ya decides cuál es la gráfica. ¿Sale bien? Ok, entonces si me piden graficar esa función, lo primero que debo de hacer es cambiar. Ese cambiar se va a llamar sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Que en lugar de escribir f de x, ustedes van a escribir y. La y es x cuadrada menos 16. Una vez que ya hicieron el cambio, lo que sigue es igualar a 0. ¿Por qué igualan a 0? Pues porque están diciendo que la ordenada vale 0. Eso es lo que hacen. Cada vez que ustedes igualan a 0, están diciendo que la ordenada es la que vale 0. Y por lo tanto, les va a quedar un x cuadrada menos 16 igual 0. Una vez que ya hicieron eso, lo que sigue es factorizar. Y factorizar, saben que ese tipo de factorización se denomina una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces la factorización de una diferencia de 2 cuadrados, escriben aquí un paréntesis, escriben aquí un paréntesis igual con 0, aquí les queda una x, aquí una x, aquí un 4 y aquí un 4. Saben que el primero es positivo y el segundo es negativo, o al revés. Ese método de factorización ya se lo saben. Y entonces, lo único que hace falta aquí es satisfacer la ecuación. Y si satisfacen la ecuación, la abscisa del punto A es menos 4, ya sabemos por qué le llamamos punto A, y la abscisa del punto B es 4. Y por lo tanto, con eso, ya saben que el punto A tiene menos 4,0 y el punto B tiene una coordenada que es 4,0. Ya les había explicado por qué. La ordenada ya se las estoy dando. Con eso, con la mano en la cintura, ya pueden hacer aquí la gráfica dibujando la abscisa, dibujando la ordenada. El punto A está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El punto B está en 1, en 2, en 3 y en 4. Y por lo tanto, aquí y aquí está el punto A, aquí está el punto B. Y entonces lo que me hace falta es sugerir una abscisa. Y ya sabemos que la abscisa más fácil es 0. Por lo tanto, si yo sugiero una abscisa que es 0, le pongo ahí xc, porque xc ya va a ser la abscisa del punto C. Y acuérdense que lo único que deben de hacer es sustituir. Y si sustituyen en la primitiva, recuerden que la primitiva es la primera, les va a quedar que la ordenada del punto C es 0 al cuadrado menos 16, y eso les va a dar un punto que es 0, menos 16. Y el 0, menos 16, pues lo pueden dibujar por acá: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Fíjense cómo cambia la escala, porque si hago la misma escala me va a quedar una graficota súper grande, ¿no?
Y entonces ya con esos 3 puntos, lo que hago es, dime, ¿Eso con el abscisa o ordenada? no te digo. Si sugiere abscisa o ordenada. La abscisa, siempre sugieres abscisa. ¿Por qué sugieres abscisa? Porque la abscisa es sobre la que se aplican todas las operaciones. Acuérdate de esa. La abscisa está en la horizontal y la que está en la horizontal es sobre la que se aplican todas las operaciones. O sea, es la letra sobre la que se aplican todas las operaciones. Ahorita lo vamos a acotar a la X y a la Y, pero cuando estén más adelante van a tener muchas variables. Entonces lo que debes de aprender es, en la que se aplican todas las operaciones, esa se llama variable independiente y esa va a ser la abscisa. Y esa se va a graficar en la horizontal. Ahorita vuelvo a repetir, lo acotamos a la X y a la Y, pero ya posteriormente van a ser varias letras. Conclusión, esa que está ahí es la gráfica. Y ya con eso, a estas alturas es más que suficiente. ¿Sale bien? Bueno. Entonces, si ahora voy a graficar la función que es x cuadrada menos 7x, lo primero que hago es hacer la sustitución. Y ya saben que en lugar de escribir el símbolo f de x, lo que escribo es la letra y. Ya, ahí no hay tanto problema. Ahora bien, igualar a 0 quiere decir que van a escribir x cuadrada menos 7x igual con 0. Ya viene la parte del concepto que deben de tener bien. La factorización que ustedes van a tener que utilizar es una factorización que recibe el nombre de máximo común divisor. Máximo común divisor quiere decir el número más grande que divide a los dos. Pero si se dan cuenta, el número más grande es 1, no tiene nada que ver con el número. Pero lo que sí deben de ver es el factor común, deben de ver la base común. Y si ustedes se dan cuenta, la base común que yo tengo es la letra X. Por lo tanto, aquí voy a escribir una X que va a multiplicar, recuerden que la igualdad a 0 se debe de mantener. Para obtener el resultado, deben de dividir. Acuérdense que si dividen x cuadrada entre la x, les va a dar por resultado una x. Y si dividen el menos 7x entre el más x, por ley de signos, comenzaré con un signo negativo y luego el número 7, debido a que esta x entre esta x me da la unidad. Ya que hicieron la factorización, lo que hay que hacer es satisfacer la ecuación. Para satisfacer la ecuación, esta primera, la gran mayoría me dijo que valía 1. No es cierto, porque no hay ninguna operación que diga más 1. Para satisfacer la ecuación, esa primera abscisa del punto A tiene una abscisa que es 0. ¿Por qué es 0? Porque si este 0 lo multiplican por lo demás, les va a dar de resultado 0. Esa es la razón. Por eso es la factorización por máximo común divisor. Y luego la otra abscisa, esa sí es directa, porque como aquí ven un menos 7, entonces la otra abscisa tiene un valor de 7. Por lo tanto, por lo que ya saben, el punto A tiene una coordenada que es 0 en la abscisa y 0 en la ordenada, y el punto B tiene una coordenada que es 7 en la abscisa y 0 en la ordenada. Por lo tanto, si quieren graficar, en la abscisa van a ubicar el 0,0, que es este punto que está aquí. Aquí está 0,0. Y luego el 7,0 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí les va a quedar el otro. Ahora bien, ahí viene la otra parte que les falló. Tienen que sugerir una abscisa que sea fácil. Sabemos que la abscisa 0 es fácil, pero ya la tengo. No puedo sugerir la misma abscisa. Entonces voy a sugerir una abscisa que también sea fácil y yo puedo sugerir la abscisa 1. Esa abscisa 1 la voy a sustituir en la primitiva. Eso ustedes ya lo saben. Si sustituyen la primitiva, quiere decir que la ordenada del punto C, la ordenada del punto C es 1 al cuadrado menos 7 por 1. Si ustedes observan, lo primero que debo de hacer precisamente es la definición de potencia, porque tienen que elevar el 1 al cuadrado y también deben de aplicar la ley de los signos. Debido a esa razón, les va a quedar que la ordenada de la C es 1 menos 7. Y de ahí, pues me doy cuenta luego que lo que debo de aplicar es la ley de la resta, porque tengo dos números con diferente signo. Por lo tanto, resto los números y dejo el signo que predomina. Eso quiere decir que la ordenada de la C es menos 6. Y entonces, ustedes ya saben que el otro punto es de coordenadas menos 6 en la abscisa, es 1 en la abscisa y menos 6 en la ordenada.
Por lo tanto, 1 en la abscisa, pues ya saben que aquí está el 1, pero el menos 6 es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y eso quiere decir entonces que el punto C está por aquí. Y con esos 3 puntos ustedes ya pueden trazar la gráfica. ¿Cuál es la gráfica? La gráfica tiene que ser una que tenga nada más una curva, y entonces la curva la hace por aquí abajo. La curva la hace por aquí abajo, déjenla bonita, y luego vuelve a subir para arriba. Me está quedando bien. Ya, sube para arriba pasando por otro punto. De algo que se van a dar cuenta es que más o menos a la mitad está la parte más baja o está la parte más alta. Eso quiere decir que la mitad es por aquí, la mitad es por aquí, y entonces aquí es donde tienen la parte más baja. Porque algunos me hicieron la gráfica así, me hicieron la gráfica aquí y la regresaban. O sea, no tiene que ser ahí, tiene que ser en la parte intermedia. En la parte intermedia van a tener la parte más alta, en dado caso que sea así, o la parte más baja. Pero siempre busquen la parte intermedia entre los dos ceros. Eso les va a dar un indicio. Pero siempre recuerden, ustedes tienen que sugerir una abscisa. ¿Cuál? Una abscisa fácil. Si ya usaron 0, utilicen 1. Si ya tienen 1, utilicen 2. Si ya tienen 0, 1 y 2, utilicen 3. Siempre utilicen la abscisa que es más fácil. ¿Sale bien? Utilizas la operación inversa. Si aquí tienes un menos 7, la operación inversa es una suma y por eso te da un más 7. Eso quiere decir que si este 7 tú lo sustituyes en la abscisa, este 7 menos 7 te da 0. Y 0 por todo lo demás, no importa que sea, siempre te va a dar 0. Por eso debe ser la operación inversa, para que con esa operación inversa te dé un 0. Por eso si aquí sumas 8, le tienes que restar 8. Pero siempre debe ser pensando en la operación inversa para que se satisfaga la ecuación. Satisfacer la ecuación quiere decir que se cumpla la ecuación. Por eso si sustituyes 7, 7 menos 7 es 0, y 0 por lo demás siempre te va a dar 0. ¿Sale bien? Sí. Ok. Acuérdate que la primitiva es la primera, o sea, la que yo te estoy dando. Esa se llama primitiva. Entonces, ya que tú obtuviste los ceros de la función, que los ceros de la función se obtienen precisamente por lo que hice aquí, de igualar a 0 y de factorizar, entonces tú sugieres una abscisa, la que tú quieras. ¿Cuál es la más fácil? La más fácil es 0. Luego sigue 1, luego sigue 2, luego sigue 3. Entonces, el detalle es que tú no puedes sugerir 0, porque fíjate que aquí ya te dio 0. Como ya te dio 0, entonces la abscisa que tienes que sugerir es un 1. Por eso aquí estoy sugiriendo un 1. Y sustituir quiere decir que cambies, o sea, en lugar de escribir la x en la primitiva, lo que vas a hacer es escribir un 1. Eso es sustituir, es cambiar. En lugar de escribir una x, escribes un número 1 y obviamente aplicas las operaciones. 1 al cuadrado te da 1 y 7 por menos 1 por ley de los signos te da menos 7. Y de ahí ya puedes obtener la ordenada de esta abscisa que te está sugiriendo y que la vas a sustituir en la primitiva, que es la primera función. ¿Sale bien? Entonces ya saben que sustituir, pues no hay ahí tanto problema. Simplemente hay que escribir que la y es x cuadrada menos 5. Y entonces igualan a 0. Si igualan a 0, esto es x cuadrada menos 5 igual con 0. Y entonces viene la factorización. ¿Cuál es la factorización que voy a utilizar? Pues como me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay una resta, entonces el método de factorización es factorizar una diferencia de 2 cuadrados. Ahora bien, me van a decir, oiga, pero el 5 no tiene raíz cuadrada exacto. Pues por eso, la factorización es seguir el método. Y el método es que tú vas a escribir aquí 2 paréntesis, igualado a 0, y lo que debes de hacer es aplicar el método. ¿Cuál es el método? Como tú observaste que nada más hay una diferencia, entonces le debes de calcular la raíz cuadrada al primero y la raíz cuadrada al segundo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de x cuadrada pues te da x, no hay pleito, pero la raíz de 5 no es exacta. Como no es exacta, la dejas indicada. Es raíz de 5 y es raíz de 5. Acuérdense que no deben de forzar las cosas, simplemente sigan el método. Como es una diferencia, hagan la raíz y la raíz, y ya saben que aquí va un más y aquí va un menos. Por lo tanto, al satisfacer la ecuación, una va a ser menos raíz de 5 por la operación inversa, y la otra va a ser más raíz de 5 por la operación inversa. Obviamente los puntos es menos raíz de 5 y raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5? No lo sé, pero debe ser como 2 y cachito. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9, y entonces no es ni 2 ni 3,
sino es un poquito después del 2, pero no tan pegado al 3, porque acuérdense que 3 al cuadrado es 9. Entonces, aproximadamente, el punto A va a quedar antes del menos 2 y el punto B va a quedar un poquito después del menos 2. Acuérdense que no es una gráfica exacta, de hecho lo que estoy haciendo es bosquejar, pero pues ahí más o menos ya lo saben. Y entonces cuando van a sugerir, pues sugieren la abscisa 0, esa no hay ningún pleito, y entonces la ordenada del punto C va a ser 0 al cuadrado menos 5. Obviamente por ley de los signos y por definición de potencia, pues ya les queda que la ordenada de la C es menos 5. Aquí ya no hay necesidad de aplicar la ley de la resta, y entonces obtienen que el punto C está en 0, menos 5. Por lo tanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 es por acá. Aquí queda el punto C, y con eso ya pueden trazar la gráfica, que la gráfica es, vienen desde por acá arriba, llegan al punto C, se regresan, pasan por el punto B y ya le hicieron. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que van a tener de importancia es cuál es el método de factorización. Recuerden que hay 7 métodos y deben de dominar los 7 métodos para no confundirse o para no llegar a pensar que no se puede graficar o utilizar un método en lugar del otro. ¿Va que va? Bueno.